Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el delegado presidencial regional, don Ricardo Sanzano Teiza. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Delegado, ¿cuál es la situación hoy día que está viviendo en la frontera con las personas que incluso tengo entendido que han llegado más migrantes, ¿no? Sí, bueno, es una situación que se viene produciendo ya hace aproximadamente 25 días, ¿cierto? En donde hemos tenido, desde que Perú decidió generar un reforzamiento en la frontera desde el control al ingreso hacia Perú, se ha ido generando una situación ahí de estancamiento de algunas personas que se van quedando, ¿no? En promedio, 150 personas diariamente vamos contabilizando. Ayer tuvimos en todo caso aproximadamente 300 personas. Y esto se produjo en el aumento a propósito de la llegada y la gestión que se hizo a través de las cancillerías del avión venezolano para que pudiera llevarse a algunas personas que deseaban irse en ese vuelo, y se fueron 115 personas. Esto provocó un efecto de llamado, ¿no? Entonces, muchos que quieren irse hacia Venezuela llegaron a ese lugar para ver la posibilidad de que efectivamente puedan considerarlos para trasladarlos desde ahí. Lo que hemos conversado con el embajador de Venezuela es que van a haber probablemente otros vuelos, están en esa gestión, estaban evaluando este primer vuelo que fue muy exitoso, pero no saldrían desde Arica, sino que más bien de zonas más pobladas donde hay mucha más cantidad de migrantes. Iquique nombró él, Santiago, por ejemplo. Así que si podemos hacer un llamado en este caso en particular es que las personas no se agolpen en ese espacio de la frontera, porque efectivamente no va a ocurrir desde ahí una solución. ¿Y qué pasa con los otros migrantes de otros países, por ejemplo, colombianos? Tengo entendido que también hay haitianos que, bueno, ellos no quieren regresar a su país, pues ellos quieren ir a otro lado. Sí, mira, lo que estamos trabajando es un corredor humanitario con los otros países que están contemplados en la ruta, que es un corredor terrestre, y por lo tanto necesitamos también despejar algunas situaciones para los demás países, en el caso nuestro Perú. Por eso que comenzó un proceso de enrolamiento que tiene dos objetivos. El primero de ellos es verificar con qué personas son las que están en nuestro país y efectivamente han ido llegando ahí a la frontera. Le hemos hecho el catastro y el perfil cierto biométrico desde la toma de huellas dactilares, fotografías, firmas, ¿cierto? Y tenemos los nombres de ellos también. Y desde ahí hemos ido descartando, junto a la Policía de Investigaciones, a aquellas personas que tienen órdenes de detención, aquellas personas que tienen alguna deuda pendiente con la justicia o alguna medida cautelar pendiente. Solo decirte que de las 115 personas que se fueron, eran 123 o 124 las que finalmente iban a tomar el avión, pero 5 de ellas tenían órdenes de medidas cautelares de arraigo al país, por lo tanto no podían salir. Nosotros en ese cumplimiento es doble, porque necesitamos primero dar la confianza a los países de que efectivamente estamos cumpliendo con quienes tienen deudas con la justicia en nuestro país, por un lado, pero por otra parte estamos cumpliendo también con nuestra legislación, que significa verificar que en esas personas que están saliendo del país no vaya alguien que efectivamente haya cometido algún delito o algún crimen. Ahora, ¿qué servicios están trabajando en la frontera y cuáles son las funciones? Estamos trabajando coordinadamente distintos servicios, los de siempre, PDI, Carabineros, el Ejército y la Armada también en el extenso de la frontera. Y en este caso en particular está trabajando hoy día Desarrollo Social, el Registro Civil, Seremía de Justicia, está trabajando con nosotros también como coordinador Senapred, que es el antiguo ONEMI. Estamos desde la delegación también con una coordinadora en el espacio también, así que y además con las organizaciones civiles que se han sumado para efectos de prestar colaboración en este caso. Así que hay una coordinación grande que tiene que ver con la respuesta humanitaria. Nosotros queremos dar la respuesta doble, que es la situación obviamente migratoria, y por lo tanto facilitar cada uno de los trámites necesarios para que las personas puedan salir del país, y en eso estamos, se está trabajando en ese espacio además, pero además sabemos que ahí hay niños, niñas y adolescentes, hay mujeres embarazadas en algún momento, lactantes, adultos mayores, personas con alguna enfermedad más o menos crónica, y por lo tanto también hay que darle respuesta a esa situación, y estamos justamente en aquello. Justamente en ese tema se está trabajando las medidas que están tomando para el resguardo, como decía usted, de los niños, de las niñas y también de los adultos mayores que hay en el... Sí. Sí, efectivamente. El protocolo que estamos trabajando con Perú, porque lo estamos haciendo a través de Migraciones, que también nos acompaña en ese espacio, a través del director regional de Migraciones, lo que hemos estado haciendo es tener las conversaciones para poder generar, ¿cierto?, la posibilidad de que quienes vayan camino hacia su país puedan hacerlo a través de Perú o de Ecuador, en su momento de Colombia,
y por lo tanto entregar la información de, mire, acá tenemos a un grupo familiar constituido por A, por B, papá, mamá quizás, no sé, o mamá solo o papá solo, más sus hijos. Es un grupo familiar el que va caminando, no es un delincuente porque aquello ya nosotros nos hicimos cargo de generar los controles necesarios. Pero ahí además lo que buscamos es que se incorpore especialmente la niñez. O sea, lo que queremos es que en este protocolo ojalá los niños no tengan que esperar en ningún caso a tener que ver la posibilidad de pasar hacia Perú porque los niños no tienen por qué estar en la frontera. Los adultos mayores lo mismo y las personas, como te dije, con algún grado de enfermedad. Tuvimos 2 personas que habían atendido a sus hijos en la Teletón, que no tendrían por qué estar ahí en la frontera varados esperando un pase, si ellos lo único que desean es llegar hacia su país, en definitiva. Ahora, ¿es cierto que hay, por ejemplo, personas que tienen su documentación al día y que no, igual Perú no lo deja pasar? Hemos encontrado algunas situaciones, porque mira, para haitianos, venezolanos, cubanos, seguramente lo que se requiere es el visto consular, una visa consular distinta que muchos no tienen porque llegaron sin ella y de salir del país tampoco la llevan. Por lo tanto, ahí hay ahí está el rigor del paso y del cuidado del paso por parte de Perú. Sí hemos tenido otras situaciones con colombianos, con ecuatorianos, ¿cierto? Que ellos sí forman parte de este convenio internacional en donde nosotros nos movemos solo con la cédula de identidad. Y por lo tanto, ellos teniendo esa documentación y el pase de salida de Chile no debieran tener ningún inconveniente para ingresar a Perú y poder seguir el curso. Lo hemos tenido, lo hemos ido resolviendo, pero es más lento de lo que hemos esperado. Por eso te digo, hay algunas situaciones que nosotros creemos que se pueden resolver en el camino. Entendemos claramente cuál es la dimensión y la preocupación del problema por parte de Perú, por qué genera esta condición que nosotros la generamos en primera instancia. Pero también tenemos que entender que esta situación migratoria, que en algún momento vino solo de ingreso, hoy día va de salida. Entonces tenemos que tener toda la misma coordinación para que esto pueda fluir hacia los países, porque no sacamos nada con cerrar la frontera y evitar que la gente salga si lo único que desean es salir. Por eso que están hoy día en la frontera y no en otra parte de la ciudad. Y por último, se han conocido con información, no sé si será cierto o no, y me gustaría que usted lo corroborara o lo negara, que están saliendo algunos migrantes con destino a Colchane. Mira, hemos recibido algunas noticias desde ahí, desde el mismo espacio que algunos se estarían trasladando por otros lugares de salida de Chile. Probablemente eso pueda pasar, no me atrevería a confirmarlo, no tengo el dato duro, pero podría suceder. Ahora, efectivamente, Colchane hoy día representa desde el altiplano una situación más compleja por el clima, pero nosotros creemos que no es necesario que se haga todo ese trayecto para poder avanzar. O sea, no es necesario, creemos nosotros como gobierno, que efectivamente haya que sumarle más dificultades a un traslado que debiera ser considerado desde lo humanitario para poder rápidamente hacer llegar a las personas a su país. Nosotros lo que hemos pensado es en traslado en buses, por ejemplo. Y buses resguardados, entonces poder pasar solo por Perú, directo hacia Ecuador, desde Ecuador a Colombia y Colombia a Venezuela. Entendemos que las voluntades están en eso, así que hemos estado trabajando fuertemente en aquello. Esas coordinaciones son necesarias en nuestros países, porque insisto, yo creo que no es necesario generar una condición tan grave como la tener que circular y tener que tomar riesgos innecesarios a veces incluso de la vida. Bien, pues, delegado, vamos a estar atentos entonces a lo que esté pasando con el tema migratorio en la frontera. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme y solo darme una licencia. Sí, hoy día es 10 de mayo, quiero saludar a todas las madres, partiendo por la mía, por supuesto, en esta fecha. Sabemos que comercialmente es el domingo, pero los que somos más antiguos sabemos que el 10 de mayo es el Día de las Madres, así que un abrazo a cada una también de ellas por el amor que nos dan. Muchas gracias, también lo adherimos a ese saludo. Muchas gracias por acompañarnos, delegado. Vamos a una pausa, después de conversar con el delegado presidencial regional, don Ricardo Sanzana Oteiza, y estamos de regreso con más noticias.